porque con esto para que podamos terminar el contenido y, y discutir la guía de examen. Ok, vamos a perder mucho tiempo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de lo que son las actividades o que fueron las actividades económicas durante la colonia en nuestro país. Básicamente nosotros somos y hemos sido un país que explota y se ha encargado de explotar el primer sector de la economía, que es el sector ganadero y de la agricultura. En este sentido, nosotros durante la colonia en nuestro país fue base de la producción agrícola, ganadera y forestal. Como base de la economía de aquel entonces, el tabaco fue un boom porque, pues, ¿cómo les puedo decir? Nosotros teníamos y tenemos uno de los mejores tabacos que se producen y entonces eso en Europa era una locura. Vamos a ir leyendo y vamos a darle lectura y vamos a ir explicando. Por la naturaleza forestal del territorio nacional, la agricultura no se consideró una fuente primaria de riqueza. La actividad agrícola se destinó a la producción doméstica y al comercio entre las provincias. España, a España se exportaba añil y tabaco, pero la producción era de consumo interno. O sea, tampoco es que vamos a decir que la base económica tal vez no de exportación a Europa, vamos a hablar como que si hubiese generado un ingreso, aunque no lo hizo, pero era interno. Nosotros producíamos lo que en Centroamérica, no solamente en Honduras, se consumía. En el siglo XVI, Comayagua, gracias a Dios, San Pedro y Trujillo contaban con las zonas agrícolas de más importancia. Se cultivaba trigo, en gracias a Dios y Comayagua. Los productos de mayor alcance fueron los cítricos y los vegetales traídos por Hernán Cortés desde Santo Domingo, como granadillas, bananos, higos, uvas, rábanos, lechugas, espinacas, zanahoria, etc. Los indígenas abastecían de maíz y frijol a los españoles mediante tributo o comercio. La ganadería. Según la historia Linda Newson, la ganadería era una actividad económica muy importante de la provincia de Honduras, ya que podía establecerse con facilidad en las praderas existentes. Se criaba principalmente ganado vacuno, es decir, vacas, seguido de en importancia por el mular, el caballar y el ovino, o sea, las mulas, los caballos y las ovejas. El ganado era criado por la producción de cuero, cebo, carne, leche y queso que eran consumidos localmente y exportados hacia Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Era lo que les decía, o sea, tal vez nosotros no producíamos de manera agrícola y ganadera para Europa, pero sí lo hacíamos como para el sustento de Centroamérica, de los países centroamericanos, que en ese entonces obviamente no era ni siquiera la federación aún, pero que esto ha generado como la semillita para lo que en el futuro se convirtió en las actividades económicas de los estados centroamericanos. La minería. Para varios historiadores, la producción de oro y plata en Honduras representó el 5% de la producción en la América hispánica y el 80% de la producción centroamericana durante la época colonial. O sea que nosotros teníamos de los yacimientos de oro y plata más importantes
A principios del siglo XVI, las actividades mineras se concentraron en la explotación de depósitos auríferos de aluvión en el Valle de Olancho y en los valles aledaños a Trujillo y San Pedro Sula. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, la producción había disminuido con el descubrimiento de nuevos yacimientos de plata en los alrededores de Tegucigalpa, entre los que sobresalieron Huazucarán, Cedros, Santa Lucía, entre otros. Y de hecho se trascendió hasta época moderna porque pues se continuaban explotando aún cuando alcanzamos nosotros la independencia, la mina de San Juancito, luego el Mochito, luego, bueno, y en la actualidad se siguen exportando minas en el sector del lago de Yohoa. Comercio, pues durante el siglo XVII se había establecido el intercambio comercial desde el Golfo de Honduras a España. Los puertos principales eran Santo Tomás de Castilla e Izabal en Guatemala, Veracruz en México, Puerto Caballos y Trujillo en Honduras. Para realizar el comercio se recorrían largas rutas terrestres en caravanas de mulas por caminos de herradura a través de la accidentada topografía de la región. Lo que nosotros ahora podemos o podemos ver traducido, ¿verdad? En lo que son todas estas carreteras que interconectan los puertos y que esos contenedores andan de arriba para abajo haciendo. Este recorrido se hacía anteriormente al lomo de mula. Y pues nosotros tenemos uno de los territorios más geográficamente accidentados, es decir, que tenemos cordilleras, que tenemos valles, que tenemos una orografía bien diversa. Transformaciones comerciales. La economía colonial generó transformaciones en muchos aspectos de la vida de los pueblos indígenas americanos y de los españoles, como la dependencia de colonias de la economía española y europea. La creación de grandes fortunas criollas desarrolló el capitalismo europeo, importación y exportación de nuevos productos, alimentos, animales, plantas, tanto en América como en Europa. La verdad es que el comercio que se generó entre Europa y América hizo que muchas personas, principalmente los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, establecieran fortunas en base a la práctica de esta actividad, que era vender. Entonces traían o llevaban productos que eran de necesidades, de lujo y que pues era como de exclusividad en ese sentido, porque pues un indígena no podía hacer este tipo de actividad porque no tenía los recursos. Y como vimos que era una sociedad estática, el que era pobre y se iba a morir pobre, el que era rico y iba a seguir siendo rico. Entonces en ese sentido fue muy gratificante económicamente para ellos. Para reglamentar la economía de sus colonias y el mercado internacional, los reyes crearon la Casa de Contratación de Sevilla, que recibía a todos los productores procedentes de América. Y aquí los productos, en esta Casa de Contratación se administraba lo que era oro, plata, algodón, azúcar, cacao, plantas medicinales y colorantes. Estos eran como los principales productos que se comerciaban en ese momento. Al venderse estos productos, grandes ganancias, le producían grandes ganancias a la corona porque también se pagaban como impuestos. Bueno. Y otra cosa, lo del cacao. Nosotros, Centroamérica se convirtió en uno de los principales productores de cacao para Europa y ese fue uno de los productos más como apetecidos en Europa.
Bueno, la estructura de... Aquí, preguntas, ya aquí terminamos con lo que son las actividades económicas. ¿A qué se dedicaba la sociedad colonial durante ese periodo? Agricultura, ganadería, minería y comercio. Esas eran las 4 actividades económicas. Ok, estructura demográfica, o sea, cómo estaba distribuida la población. En la sociedad colonial se distinguían 3 grupos sociales fundamentales. La clase dominante, que era la población que tenía riqueza y poder. La clase media o flotante, que eran como los comerciantes. La clase subordinada, que constituía la base laboral, es decir, todos aquellos campesinos y que eran siervos, porque aquí ya estamos hablando de un proceso feudal, y que tenían un señor al que servir. Ok, la clase dominante surgió en el siglo XVI, conformada por los primeros conquistadores que se enriquecieron mediante la encomienda y adquirieron puestos de poder. La encomienda era como un tratado hecho con los reyes de que ellos iban a administrar aquí lo que conquistaran. Entonces, ante esa figura, muchos hicieron mucho dinero, ¿verdad? Anduvieron despojando de sus riquezas a los indígenas. A lo largo del periodo colonial, los españoles se fueron jerarquizando al ocupar posiciones administrativas destacadas, es decir, que jerarquizar es establecer un orden, ¿verdad? Entonces, en función de entre más cercano era a la corona, estaba en un nivel jerárquico mejor o privilegiado. Junto a los conquistadores y sus descendientes, fue surgiendo una burocracia de funcionarios del rey, salidos de la clase noble de España, que tomaron los puestos claves de la administración, adquirieron propiedades y establecieron negocios gracias al surgimiento de haciendas latifundistas y a las fortunas adquiridas en la minería y el comercio. Cuando hablas de haciendas latifundistas, está hablando de haciendas que contaban con grandes extensiones de tierra. Junto a la burocracia estatal y sus antecedentes de categoría, los altos dignatarios eclesiásticos, la iglesia, conservaron su posición de alto rango. Luego en la clase dominante se distinguen marcadas divisiones internas, o sea, dentro de la misma clase alta, vamos a decir, estaba la alta burocracia, la clase criolla y el clero. La alta burocracia, los peninsulares. La clase criolla, los españoles nacidos en América. Y el clero, pues, la iglesia, los representantes de la iglesia. Pero estas 3 conformaban lo que era la clase dominante de la época colonial. Luego tenemos lo que es la clase flotante o la clase media. No tenía una posición definida con relación a los medios de producción, es decir, a lo que generaba la fuente de riqueza. Además, dice, era un grupo muy heterogéneo. Dentro de la capa media existían subgrupos. Sector rural, que eran los europeos o descendientes blancos mestizos, incluso indígenas, que trabajaban en pequeñas propiedades, básicamente de orden familiar. La burocracia intermedia, que eran las personas que tenían funciones asignadas por alguna autoridad. El grupo artesanal, los artesanos y los comerciantes. Y bueno, y la clase subordinada, que básicamente eran, como les decía, los campesinos o aquellos que estaban dominados o al servicio de un señor. Entonces tenemos aquí una estructura un mapa como conceptual de una mezcla cultural que se daba en ese entonces. A esto los españoles le denominaron castas, porque eran como subgrupos dentro de una sociedad ya marcada.
lo top era los españoles europeos. Entonces, esto, vamos a ver, vamos a ver. Los españoles que podían ser peninsulares o criollos, o sea, venidos de Europa, nacidos en América. El español podía ser también mestizo o ladino, es decir, la combinación de españoles e indios. El indio su sociedad se dividía en los líderes indígenas y en el indio común, es decir, quienes eran los jefes de tribu, en este caso, pues vamos a hablar como que de caciques o de líderes dentro de las comunidades y los que no lo eran. La combinación de indio con negro que dio origen al sambo y el negro que venía en calidad de esclavo desde África y que eran los negros. La combinación de españoles y negros generó a los mulatos, que de hecho creo que hasta el son de hoy no les gusta esa denominación. Esa es como culturalmente la mezcla que generaron. Bueno, cheque entonces actividades económicas para ir repasando en solo: agricultura, ganadería, minería y comercio. La estructura demográfica: una clase dominante compuesta por españoles, criollos y la iglesia; una clase media flotante que eran los productores o los